Para los que no me conocen, mi nombre es Julio César Ardila, especialista en sistemas integrados de gestión, ingeniero de sistemas y consultor del grupo SE Innova. Como muy bien lo decía Joana, el tema que vamos a tratar el día de hoy es la gestión de esas partes interesadas y los requisitos legales que puedan llegar a, digamos, a relacionarse o a gestionarse producto de estas identificación de las necesidades y expectativas de estas partes de interés. Dentro del contenido, como es de costumbre, pues vamos primero a generar un contexto. En ese contexto, pues como siempre, iniciamos viendo el numeral, digamos, de la norma que vamos a tratar puntualmente el día de hoy. Es el numeral 4.2 que nos habla de la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Allí existe un inciso que me habla de los temas de requisitos legales e incluso en normas como la 45.001, en el numeral 6, pues encontramos un ítem puntual que nos habla de la identificación de los requisitos legales e incluso en el capítulo número 9 tenemos también un numeral exclusivo para lo que es la evaluación del cumplimiento de esos requisitos legales. Entonces, pues digamos que el ámbito que vamos a ver hoy, la parte de requisitos legales, porque como se pueden ver, requisitos legales tiene un alcance amplio, pues hoy lo vamos a ver con un enfoque hacia las partes interesadas. En ese orden de ideas, pues tenemos el numeral 4.2. ¿Cómo titula? Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. ¿Qué encontramos dentro de ese numeral? Entonces, antes de entrar, pues existe, como es de costumbre, me gusta entender lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, ustedes como participantes, pues me parece que también un punto interesante es primero saber qué es una parte interesada, ¿cierto? Para ello nos podemos referenciar a la norma ISO 9000, que es la de términos y definiciones, que viene del año 2015, en donde nos dice lo siguiente: parte interesada se define como persona, ojo, persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada. Mire que maneja los tres momentos, ¿no? Afectar, verse o percibirse como afectada. Y adicional va en doble vía, o sea, que afecte a la organización, que lo afectemos o se sienta afectada o se percibe. ¿Esto por qué motivo? Por las decisiones. ¿Decisiones de quién? De la organización o actividades que realiza nuestra organización. Entonces, importantísimo que cuando vayamos a hacer esa identificación, pues digamos que ese sujeto que estamos identificando, pues encaje dentro de la definición que nos estamos aquí planteando. Es por ello que les quiero generar un pequeño ejemplo. Tenemos partes interesadas. Entonces, preguntémonos, hagamos una analogía con la definición. Entonces, los clientes pueden afectar, en este caso la organización, claro, si no nos compran. Los empleados pueden percibirse o verse afectados por una decisión, por supuesto. Si el empleador decide disminuir los salarios, ¿se va a ver afectado? Por supuesto. Un proveedor, si decidimos establecer una política de recepción de mercancía en donde solo se recibe en una franja de horario, solo hacemos recepción de mercancía a proveedores, ¿se ve afectado? Por supuesto. Entonces, y así con la sociedad, con el entorno, si decidimos empacar o utilizar productos de un solo uso, en este caso para, digamos, dentro de nuestra producción, ¿se va a ver afectado el entorno? Por supuesto, vamos a
incrementar, en este caso, pues, todo lo relacionado con estos componentes que no, pues, van a afectar nuestro entorno. Lo mismo, si implementamos más flota vehicular, se va a ver afectado nuestra huella de carbono, por supuesto. Entonces, todos estos componentes es importante pues tenerlos plenamente identificados, en este caso pues estas partes interesadas, pero no es cualquier parte, ¿sí? Son solamente aquellos que pueden percibirse como afectados. No es todo el mundo, ¿cierto? Y no es en todos los ámbitos. Entonces, eso es lo importante que hay que comenzar a abordar, porque finalmente la norma nos da un enfoque bastante amplio, pero que nosotros tenemos que irlo acotando a nuestro contexto, a nuestra realidad. Dentro del numeral, puntualmente, encontramos, digamos que, pues el debe y los elementos que debemos tener en cuenta al momento de implementar nuestro sistema integrado de gestión. Y esto nos dice lo siguiente. Debido a su efecto potencial en la capacidad de la organización para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos de las partes interesadas y los legales y reglamentarios aplicables, la organización debe determinar. ¿Qué debemos determinar? Las otras partes interesadas, además de los trabajadores, que son pertinentes al sistema integrado de gestión. He querido, como este workshop tiene un enfoque integral, pues he querido ver, o he querido incorporar elementos, como por ejemplo este que nos habla de que adicional a los trabajadores, o sea, los trabajadores es una parte interesada, sobre todo para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues base. Todas las demás otras partes interesadas. En este caso, pues, estamos hablando de los ejemplos de partes interesadas que vimos hace un momento, como clientes, socios, proveedores y demás, entes regulatorios. Pero antes de eso, leíamos un apartado interesante y es que nos decía, debido a su efecto potencial en la capacidad de la organización. O sea, ¿qué tanto me puede impactar a mí esa parte interesada? O sea, allí me está dando luces a que los identifico, pero quizás el trato con todos no sea el mismo. ¿Sí? No sé si me explico un poco mejor. Entonces, con algunos tendré que tener un poco de más cuidado que con otros. Y es por ello que debo entrar en un mundo que por ahí quizás para muchos de ustedes es conocido, algo es que es entrar a determinar su nivel de influencia o su nivel de impacto sobre la organización. Y por ello, pues los trato con, digamos, ese nivel o ese estatus que ellos están obteniendo a partir de ese efecto potencial. También, entonces, dice que debemos determinar los requisitos pertinentes, es decir, las necesidades y expectativas de esta parte interesada para el sistema integrado de gestión. Entonces, vamos a analizar este fragmento un poco más a detalle. Lo primero nos habla de dos conceptos que comenzamos a ver, necesidades y expectativas. ¿Qué es una necesidad y es una expectativa? Les lanzo la consulta y si quieren por el chat para que interactuemos un poco más, lo podrían escribir. Y de paso nos sirve de conocimiento a todos. Pero permítanme, les comparto desde mi experiencia, pues lo que en este caso o según las definiciones de las normas, en este caso normas ISO 9000, pues entendemos como una necesidad, como un fundamento o algo básico de existencia. Entiéndase como una necesidad, por ejemplo, para un empleado, una necesidad
pues que le paguen su sueldo en este caso y que se lo paguen pues dentro de los plazos pactados, porque es algo mínimo básico para que algo funcione. Para que un software funcione, la necesidad pues de que cuente con la arquitectura necesaria, por ejemplo, con una red de conexión a Internet, es una necesidad, ¿cierto? Ahora bien, pasamos al siguiente aspecto que es expectativa. La expectativa es un supuesto que va a superar esa necesidad. Si me hago entender. Si yo tengo mi software, ¿cuál es la necesidad? Que tenga conexión a Internet, que si le doy en el botón consultar, consulte, que si le doy en guardar, me guarde. Pero tengo un software que realmente no lo entiendo. O sea, la interfaz es poco intuitiva. ¿Cuál vendría siendo en este caso la expectativa que yo puedo tener como usuario? Pues que este software sea intuitivo, ¿sí? Entonces es un supuesto, es algo que no va a supeditar que no funcione, ¿cierto? Que no funcione el software, pero sí que va a dar un plus o un valor agregado, ¿sí? En este caso, con el ejemplo del empleado. El empleado le pago su salario, ¿cierto? Según lo pactado, pero la expectativa, un bono adicional por un que hizo reportes de condiciones o actos inseguros frecuentemente durante el periodo. Entonces, es algún supuesto, algo que como que puede, como que no puede llegar, pero sí que va a generar un mayor o posiblemente generar una mayor satisfacción en esa parte interesada. Caso contrario, que si no la satisfago, por lo menos la necesidad, como mínimo, pues esa parte interesada va a tener un nivel de insatisfacción. Entonces, teniendo claro eso, ¿cierto? Vamos a continuar con el siguiente punto. Nos dice, ¿cuáles de estas necesidades y expectativas son o podrían convertirse en requisitos legales y otros? Entonces, aquí comenzamos a incorporarnos o a incorporar que esas necesidades y expectativas, en este caso, hablemos de necesidades. La necesidad del empleado, que le paguen su salario, es lo mínimo básico para que el trabajador funcione. ¿Se me puede convertir en un requisito? Claro, tenemos todo lo relacionado con la legislación laboral, ¿cierto? Entonces, allí se me enlaza directamente. Que entreguemos el pedido, o sea, una necesidad al cliente, que se le entregue el pedido dentro de los tiempos pactados o que se le entregue el pedido conforme a lo que él adquirió, lo que él pagó. Esa necesidad, ¿cierto? Se me convierte en un requisito legal, claro, porque entonces encontramos estatutos del consumidor, ¿cierto? Todo lo que es legislación asociada con ese ámbito. Entonces, mire cómo comenzamos, así como en el ejercicio de la semana pasada también engranábamos por allá con riesgos y oportunidades que aquí también van surgiendo. Pues aquí nos incluye un componente interesante que son los requisitos legales. Ahora bien, entonces también nos dice la norma, y recuerden la manera estructurada como podemos leer la norma, sujeto, debe y complemento, ¿no? El sujeto, ¿quién? La organización. El debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre las partes interesadas y sus requisitos legales. Nos dice, realice seguimiento. ¿Cuándo? No nos lo está diciendo. ¿Quién lo define? ¿Ustedes qué opinan? Ustedes como organización. ¿De qué va a depender? Del cambio, ¿cierto? Normalmente las expectativas pueden variar mucho, las mismas necesidades. ¿De qué va a depender esto? Ejemplo, las necesidades de poder hacer transacciones virtuales. Si las comparamos hoy día con hace año 2015, ¿ustedes consideran que esa necesidad tenía el mismo alcance en nuestras partes interesadas? Es muy probable que no, porque luego de la pandemia este aspecto se disparó.
Entonces, es por ello que comenzamos, si se dan cuenta, a engranar los elementos del contexto, de cuestiones internas y externas, con nuestras partes interesadas, que también hacen parte del contexto, pero a su vez ya comienzan a integrarse con nuestra operación. Entonces, debemos realizar un seguimiento periódico. En este caso, lo ideal, mínimo una vez al año, pero ojalá esa una vez al año debe ser documentado, pensaría yo. Pero durante comités, durante reuniones gerenciales, es muy importante estar haciendo este tipo de ejercicios, talleres y demás. Adicional, lo que respecta a la actualización de estos requisitos, ¿no? Legales, en este caso, porque pueden surgir nuevos requisitos. Podemos resumir el manejo de las partes interesadas en 4 fases. Les he querido traer estas 4. Entonces, la primera, identifico. ¿Qué identifico? Las partes interesadas. Fase número 2, determino. ¿Qué determino? Sus requisitos. Fase número 3, clasifico. ¿Qué clasifico? Su impacto e influencia en el sistema de gestión o en la organización. Y defino. ¿Qué defino? ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Cierto? En este sentido, pues yo defino su plan de tratamiento, ¿sí? Y, por supuesto, al final de todo este ejercicio, al final de un periodo, yo también tengo que evaluar el nivel de cumplimiento respecto a esos requisitos que me plantearon. Entonces, por ello es que cuando vamos a una revisión por la dirección, solemos llevar esas evaluaciones de nivel de cumplimiento, de nivel de satisfacción. Y eso, ¿cómo lo van a lograr? Muy sencillo, señores. Tienen indicadores de desempeño en su sistema. Entonces, esos indicadores, que yo quiero saber si mi cliente le cumplí con las entregas, si a mi cliente lo atendí bien. ¿Cómo van a saber ustedes si lo cumplieron o no lo cumplieron? Sencillo, un indicador de índice o nivel de satisfacción. ¿Quién más les va a hablar? Resultados de encuestas de satisfacción. Ahí están viendo si cumplieron o no cumplieron y están haciendo su sistema muy coherente. Porque una cosa es lo que yo haga en el papel y otra cosa es que yo quizás no sea realista con mi situación. Entonces, no es por mostrarle al ente certificador, no es por sacar pecho en una auditoría, sino el hecho es como en mi locación donde vivo, como hacerme notar. En ese sentido, sino porque realmente el sistema de gestión les genere un valor agregado. Ahora bien, pues todo esto lo vemos y pues quizás muchos de ustedes lo saben, muchos de ustedes de pronto la literatura o el ambiente normativo lo conocen, pero recuerden que acostumbro siempre decir el qué hacer, lo estamos viendo. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, vamos a hacer un planteamiento teórico inicialmente y luego, pues nos iríamos a ver cómo herramientas como Kantan Software nos permiten hacer un poco más eficiente esta tarea. Entonces, vamos a ver un caso práctico. Entonces, lo primero es que les quiero decir, bueno, para gestionar las partes interesadas, trátese de una 9001 en su versión 2015, ¿cierto? 14001, 45001, 27001, bueno, en sus diferentes versiones y 37001, ¿sí? Que es el tema de antisoborno, que ya está incluido dentro de la oferta que nos provee Kantan Software para sus clientes, en este caso ustedes. Lo primero que les recomendaría es, bueno, identifique, es un paso obvio, inicial, identifico. Pero aquí hay un aspecto interesante, ¿no? Y es que son aquellas partes interesadas relevantes. Ahora, ¿cómo sabemos que es relevante? Pues nos remitimos un poco a la definición que teníamos de la 9000. Que puede
impactar o que puede, en este caso, influir, que puede tener o verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad que realicemos como organización. Entonces, si nos hacemos esa pregunta, ok, quienes cumplan ese criterio o la respuesta se hacía a esa pregunta, pues sería una parte interesada. Ahora, punto número 2, hago un análisis de verificación. ¿A qué hago referencia? En este caso, cuando la norma nos decía o hablábamos y había un punto en particular en donde decía qué tanto esa parte interesada puede impactar, ¿cierto?, sobre la organización. Entonces, entra otro aspecto a ser incluido y hay que determinar su poder o su grado de influencia, ¿cierto? Entonces, en este punto dice evaluar el grado de poder que tiene cada parte interesada sobre la organización. Esto incluye la capacidad para afectar en decisiones. ¿Qué tanta capacidad tiene un cliente para afectar en una decisión? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué tanta capacidad puede tener un accionista? ¿O qué tanta capacidad puede tener un proveedor? Hagan esa reflexión, ¿sí? Si ustedes lo hacen, van a comenzar a entender un poco mejor cuál debería ser o cómo debería yo evaluar ese nivel de impacto, nivel de influencia, perdón, de esa parte interesada sobre la organización. Y haríamos un ejercicio muy bonito. Ahora lo vamos a hacer dentro de Kantan Software. Categorización. Entonces, yo podría categorizar mis partes interesadas. Miren cómo vamos llevando paso a paso. ¿Cómo lo podría categorizar? Pues puedo hacer una pequeña clasificación, por ejemplo, entre un nivel de influencia o un nivel de impacto o como nivel de poder, como podamos trabajar, alto, bajo, alto, medio, bajo. En este caso, por ejemplo, alto, bajo. ¿Cómo clasificaría el alto, por ejemplo? ¿Qué me preguntaría yo para decir que es alto? Porque ese es el punto de quiebre, ¿no? Porque siempre nos dicen que hay que evaluarlos, que hay que tener su nivel de influencia, pero nadie nos dice cómo lo hago. Entonces, dice, aquellas partes interesadas que tienen un impacto significativo en la organización pueden influir en decisiones, ¿cierto?, críticas y poseen poder de negociación. Un ejemplo que les puedo allí, pues están los clientes, ¿cierto?, los accionistas y los reguladores de seguridad, por ejemplo. ¿Sí? Recuerdan hace un momento les hacía la pregunta, entonces, ¿consideran que un cliente tiene un nivel de impacto alto en la toma de una decisión? Claro. ¿Y qué tal si los clientes no nos siguen comprando? ¿Hay que tomar decisiones? Si un producto, en este caso, está con un precio muy elevado porque estamos obteniendo materia prima muy costosa y el cliente ya no nos compra. O el cliente nos dice es que este producto me está generando una afectación a la salud. O en este caso, el empleado se nos comienza a accidentar porque tenemos o las personas no tienen el calzado adecuado para transitar por diferentes zonas. Entonces, en este sentido, pues, importante, ¿no? Tenerlo presente. ¿Cuándo puede ser bajo? Aquella parte interesada que tiene poca capacidad para influir directamente en la toma de decisiones. Miren que la toma de decisiones, si se dan cuenta, es un patrón que hay que tenerlo muy presente, porque es un patrón que nos da un punto de partida para saber el nivel de influencia al momento de calificar. Por ejemplo, algunas entidades y comunidades que podrían no tener un poder de negociación directo, ¿sí? Puede que, digamos que la vecindad, los alrededores, las comunidades, puede que no tengan
ese nivel de influencia directo, pero ojo, pueden tener un poder de convocatoria muy grande. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. Eso hace parte del análisis. Ahora encontramos criterios de evaluación. Evaluar los siguientes factores que pueden determinar el nivel de influencia. O sea, aquí viene adicional a lo que hace un momento nos analizamos de cómo definir si es alto o bajo. Pues cuando voy a evaluar, yo me puedo hacer preguntas. A mí me encanta hacerme preguntas porque eso me cuestiona y si las llevo unas preguntas estructuradas, me van a dar la respuesta que yo necesito. En este caso, por ejemplo, a nivel del ámbito de control sobre recursos, yo me podría preguntar, ¿tienen la parte interesada acceso a recursos o información crítica que pueda impactar la organización? Entonces, yo tengo un ente regulador en donde tengo que reportar todos mis movimientos financieros. ¿Ustedes qué opinan? A pesar de que él directamente no me va a decir, oye, es que tienes que migrar a este nuevo sistema de control que se da impuestos, sino que simplemente, pues nosotros, por su nivel de acceso, ¿cierto? O su nivel de impacto, pues ya sabemos, en este caso, que debemos clasificarlo como alto. Relaciones con otras partes interesadas. Lo que les decía hace un momento, puede movilizar otras partes interesadas y ejercer presión sobre la organización. Ojo con eso. Y conformidad regulatoria. Tienen el poder legal para imponer regulaciones o restricciones sobre la organización. Entonces, yo, ¿qué haría? Y esto a modo de consejo, ¿no? Digamos, o más que a modo de consejo, de compartirles la experiencia. Cuando estoy haciendo estas mesas de trabajo, pues lanzo estas preguntas a los participantes. Si alguna de estas es sí, pues esa parte interesada es una parte interesada que puede tener un nivel de influencia alto, ¿cierto? O su nivel de impacto alto. Entonces, basado en eso, pues continuamos con el ejercicio. Allí dice revisión y validación. Revisar las evaluaciones con grupos de expertos dentro de la organización para garantizar que la categorización es correcta. Ahí prácticamente me adelanté al siguiente paso. Y es que, pues esto yo tengo que trabajarlo con el que entiende, con el que vive el día a día, el que comparte con esa parte interesada. Muchas veces cometemos el error que desde un escritorio tratamos de hacer este tipo de ejercicios sin realmente pues interactuar con la parte interesada, ¿sí? Interna, en este caso, o los expertos internos, porque finalmente son otra parte interesada, y que nos pueden dar esa retroalimentación real para hacer una valoración correcta. Entonces, importante. Un punto número 6, documente. Adicional que la norma nos pide, en este caso, pues conservar información documentada. Entonces, documentar los resultados tanto de la identificación, clasificación, valoración, planes de intervención ejecutados para satisfacer estas partes interesadas. Entonces, toda esta trazabilidad es importante. Adicional, aquí agregaría otro componente y es el tema de evaluar su nivel de cumplimiento respecto a esas necesidades y expectativas, que era lo que hablaba yo hace un momento. Y por supuesto, esto no puede parar allí. Recordemos el ciclo PHBA, en donde estamos continuamente, ¿cierto?, mejorando. Entonces, hay que revisar y actualizar regularmente el análisis de estas partes interesadas. Esto puede ser muy cambiante. Realmente, y como les decía, esto va muy de la mano con el análisis de las cuestiones internas y externas que nos pueden llegar a que surjan nuevas necesidades y expectativas incluso puede que surjan nuevas partes interesadas que no teníamos dentro del radar. Entonces, hay que estar allí como mínimo una vez al año a nivel documental, ¿no? Documental. Pero a nivel ya como organización, como buena práctica, pues esto puede ser
una actividad muy continua y de estar monitoreando estos posibles cambios. Ahora vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Entonces, planteemos que tenemos una parte interesada, una necesidad, una expectativa, un posible requisito legal asociado, otros tipos de requisitos, necesitamos determinado nivel de influencia, un plan de acción. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Voy a ponerles dos ejercicios aquí prácticos para que ustedes los vean. Dentro de las partes interesadas que vimos, una muy común era los clientes, ¿cierto? ¿Quién no tiene clientes como partes interesadas? Todos. Una necesidad que puede tener, pues, un producto de calidad. Recordemos, es lo mínimo básico, ¿cierto? ¿Cuál puede ser esa expectativa? Satisfacción y atención al cliente. O sea, sí, claro, muchas veces no sé si les ha ocurrido que el producto es muy bueno, pero esa atención al cliente nunca responden, no me envían el producto a tiempo. ¿Y qué ocurre con eso? Pues finalmente eso puede llegar a que sí, muy bueno y todo, muy sabroso, rica la comida, pero la atención es muy mala. Entonces, en algunos escenarios, ese aspecto, esa expectativa puede llegar a primar más que la necesidad. Y hay que tener cuidado, sobre todo cuando tenemos, recuerden, el análisis de las 5 fuerzas de Porter, ¿cierto? Cuando podemos tener competidores, ¿cierto? Que reemplacen o que nos generen una amenaza, ¿cierto? Ante lo que es, pues, nuestro negocio, producto o servicio que estemos ofreciendo. Entonces, si hay bastante demanda, en este caso, pues, importante mantener el equilibrio. Requisito legal asociado. Aquí podemos hablar de la Ley de Protección al Consumidor. Otros requisitos. Pues, adquirí Cantat Software y estoy certificándome con la norma ISO. Muchos clientes, o para efectos de procesos licitatorios y demás, pueden exigir, pueden tener requisitos, en este caso, como certificaciones, que no son legales, no son de un ámbito legal, o sea, no es obligatorio, pero sí que por efectos de calidad o algún requisito en particular, pues se puede exigir. Aquí he querido poner una observación, entonces para satisfacer esta parte interesada podemos estar, o mejor, para monitorearla, podemos estar haciendo evaluaciones de satisfacción anual, semestral, mensual, eso dependerá. Su nivel de influencia, ¿cuál puede ser? Alto. ¿Por qué creen ustedes que sea alto? Vayámonos a la pregunta. ¿Puede tener o puede impactar en la toma de decisiones? ¿Un cliente? Sí, ya lo veo. Ok. Su nivel de interés sobre los productos o servicios de la compañía, claro, altísimo. Tenemos una relación alta, o sea, tiene un nivel de influencia alto, tiene un nivel de interés alto, por tanto, su nivel o su alineación entre la necesidad y la expectativa es alta. Y podríamos entonces plantear un plan de acción sobre estar monitorizando o monitoreando su, en este caso, su satisfacción mediante una encuesta. Ahora, esto es una actividad, ¿no? Digamos que si quiero satisfacer, pues podré implementar canales de atención, mejoras en tecnología, bueno, etcétera, etcétera. Proveedores. Por ejemplo, una necesidad, relación comercial justa, una expectativa, cumplimiento en los plazos de pago. Requisito legal asociado, normativa sobre prácticas comerciales. Otro requisito, requisitos de auditoría de calidad. Muchas veces los proveedores nos hacen auditorías de segunda parte. O sea, van a nuestra compañía y nos auditan, ¿cierto? Entonces, muchos de ellos nos hacen ese tipo de auditorías y son requisitos que ellos tienen para que podamos contratar con ellos. Entonces, suele ocurrir. Observación, se establece una comunicación continua.
Un nivel de influencia medio. Ok, el proveedor en sí no tendría una influencia directa, quizás indirecta sí, pero una influencia directa en alguna toma de decisiones. Pero su nivel de interés es alto, claro, él le interesa que yo le compre y que le pague a tiempo. Por tanto, su alineación entre la necesidad y la expectativa, por ejemplo, podría ser medio. Y un plan de acción podría ser establecer reuniones trimestrales para revisar la relación comercial y condiciones de pago. Eso es muy común, tener ese tipo de situaciones. Ahora bien, con todo esto, pues vamos a hacerlo, vamos a trabajar en Kantan Software. Ingresamos y tenemos una demo, pues vamos a poder hacer algo dentro de la plataforma. Recordemos que esta es la interfaz de Kantan Software, en donde vamos a tener el río. En el río vamos a tener todos los elementos de lo que son las diferentes aplicaciones, iniciando o teniendo un orden en función del ciclo PHBA, en donde tengo aplicaciones de planificación, como es análisis de contexto, necesidades de partes interesadas, aplicaciones del hacer, ¿cierto? En este caso, como lo es la parte de comunicación, ¿cierto? Todo lo que es la parte de quejas y reclamos y bueno, controles operacionales, gestión de proveedores, la parte de verificación y la parte del actuar, en este caso como la parte de indicadores, gestión de auditorías, acciones correctivas y todo este, digamos, todo este escenario. El día de hoy nos obedece hablar de necesidades y expectativas de partes interesadas. Yo les comentaba hace un momento de que Kantan Software busca hacer más eficiente su gestión y esto apoyado en aspectos como lo es la inteligencia artificial. Para ello, les presento al asistente virtual, en este caso, Kantana. Entonces, en Kantana vamos a tener aquí. Con Kantana yo puedo tener una charla en donde yo puedo hablar un poco con Kantana. Aquí Kantana me va a interpretar en mi lenguaje natural. Entonces yo le voy a preguntar algo muy sencillo. ¿Cómo realizo la identificación de partes interesadas en Kantana? ¿Cierto? Entonces, voy a preguntarle y Kantana, mi asistente virtual, pues me dice cómo debo hacerlo. Entonces, Kantana me dice, podemos, en este caso, pues comunicar en español, porque inicialmente me estaba preguntando en qué idioma, esto lo había hecho previo, en qué idioma quería que interactuara, porque si yo estoy en francés, en este caso en portugués, en inglés, pues Kantana va a interactuar conmigo en esos idiomas. Entonces dice, para realizar la identificación de partes interesadas en Kantana, sigue los siguientes pasos. Accede a necesidades y expectativas de las partes interesadas en el menú superior. Entonces vamos a duplicar aquí un poco la pantalla y vamos a ir siguiendo las instrucciones de Kantana. ¿Cierto? En este caso, pues Kantana me va a ir dando. Dice que accede a necesidades y expectativas de las partes interesadas en el menú superior. En este caso, entonces, dice que en el menú superior dice que vaya a la sección de contexto. Entonces tengo la sección de contexto que está acá. Ahora, me dice, selecciona necesidades y expectativas de las partes interesadas. Ah, perfecto, acá lo tengo. Entonces, luego me dice, añadir una nueva parte interesada. Y dentro de la sección podrás ver un botón de enlace para añadir una nueva parte interesada. Completa el formulario con la información requerida de cada parte interesada. Esto puede incluir nombre, tipo de parte interesada, necesidades, expectativas. Guardaría. Como observan, este asistente pues me está ayudando bastante porque me está permitiendo navegar, me está permitiendo hacer mucho más intuitiva la plataforma. Yo podría preguntarle otro tema, por ejemplo,
¿Cómo puedo crear un documento en Cantana? Preguntémosle a Cantana. A ver si Cantana nos responde. Entonces, aquí Cantana nos dice, para crear un documento en Cantana puedes seguir los siguientes pasos. Accede al gestor documental, entra al módulo de soporte, o sea, me está diciendo, entre acá al módulo de soporte, ¿cierto? Luego vaya, seleccione la opción de gestor documental. Gestor documental. Perfecto. Dice crear nuevo documento. Entonces, allá me va a permitir crear nuevo documento, ¿cierto? Entonces yo puedo, en este caso, por ejemplo, venir acá y darle en la opción del tipo de documento que voy a crear. Muy bien. Y pues en general me va dando los diferentes pasos que debo tener en cuenta. Entonces, este asistente virtual es uno de los elementos que ha incursionado el grupo SEGINNOVA con su producto Cantansoft. Ahora nos vamos a centrar en lo que nos acaba de indicar Cantana. Cantana nos dice cómo realizar la evaluación o la identificación de las partes interesadas. Aquí podemos ver dos ejemplos que inicialmente se tienen, en donde yo tengo un listado de los expedientes o los registros de todas las evaluaciones de las partes interesadas. Esto es importante porque yo sí que puedo tener, en este caso, pues una información ya tipo reporte para si yo quiero exportarlo, en donde tengo el código, la fecha de la evaluación, las partes interesadas, si tengo actividades, por ejemplo, aquí me dice que tengo una actividad vencida, que tengo una actividad pendiente, me lo resaltan estos colores, ¿cierto? Que lo diferencia, me dice aquí que tengo una actividad en plazo. Entonces, esto es importante porque hace mucho más intuitiva la interfaz. Ahora vamos a crear un nuevo registro. Allí vamos a seleccionar, en este caso, pues la entidad, la fecha de la identificación, en este caso, pues digamos que soy. El sistema de gestión relacionado, aquí vamos a marcar el numeral, que es 4.1, ¿no? 4.1. Comprensión de la, perdón, 4.2. 4.2. ¿Cierto? Y luego nos aparece esta tabla en donde Cantan Software ya nos hace la tarea en función de que nos dice, oye, las posibles partes interesadas que puedes tener son clientes, proveedores, accionistas. Ahora, recordemos que pues trabajemos el ejemplo que teníamos. Mire, por acá tenemos el ejemplo que estábamos trabajando hace un momento. Entonces vamos a decir que tenemos clientes y demás. Vamos a llevar eso que hacíamos hace un momento en un Excel, en un papel, lo vamos a trabajar a Cantan. Entonces, las necesidades del cliente. Entonces yo voy a decir, pues tengo un producto de calidad. Entonces, yo lo puedo pegar acá. Perfecto, producto de calidad. ¿Qué expectativa puede tener? Simplemente doy clic y me despliega esa ventana supremamente cómoda para trabajar. Luego me dice, el requisito legal asociado. Ah, pues tengo este requisito, la ley de protección al consumidor. Perfecto. Me dice, otro posible requisito. Sí, claro. Certificaciones en calidad ISO. ¿Alguna observación? Claro que sí. Vamos a hacer evaluaciones de certificación, o lo recomendado es hacer evaluaciones de certificación. Vamos a incluir otro de los ejemplos que tengo aquí. Por ejemplo, contratistas. Vamos a trabajar un aspecto de seguridad y salud. Entonces, la necesidad de los contratistas. Vamos a trabajar aquí, contratistas, acá. Entonces, seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? O sea, que los trabajadores que estén operando dentro de nuestras instalaciones, que son contratistas, pues cuenten con unas condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo. Las expectativas, condiciones laborales adecuadas. Vamos a tener aquí, tenemos requisito legal, pues ley de seguridad y salud en el trabajo, lo que las diferentes legislaciones. Aquí yo estoy poniendo una generalidad, ¿no? Pero ahí podemos, de acuerdo a cada país, en este caso, pues, acotar un poco. Otro tipo de requisito, por ejemplo, capacitaciones.
en seguridad. Y vamos a revisar temas de incidentes mensuales. Vamos a revisar incidentes mensualmente. Yo podría seguir diligenciando, seguir llenando e incluir. Aquí yo no puedo incluir solamente un elemento, yo puedo seguir incluyendo elementos, ¿cierto? Digamos que esto ha sido solo un ejemplo. Y pues vamos a dar en la opción aceptar. Hecho esto, pues lo que va a ocurrir es que me aparece ya en la parte izquierda, pues lo que son unas fases de gestión. ¿Qué quiere decir esto de fases de gestión? Pues que la plataforma funciona o va en función de diferentes flujos que lo componen por fases que a su vez pueden determinar una serie de etapas que incluyen pues la gestión propia de, en este caso, lo que son las necesidades y expectativas de partes interesadas. Allí voy a tener, si me paro en ella, me aparece que esta etapa o fase número 1 me aparece en verde porque ya se encuentra completada. Si me paro encima de ella, me aparece esta información en donde dice quién fue el responsable de hacer esa fase de gestión, en qué fecha lo hizo, ¿cierto? Y si paso a una siguiente etapa, me aparece en color gris y me dice quién es ese responsable y qué fecha prevista debe realizarlo. ¿Esto para qué nos sirve? Para poder descentralizar la gestión y poder involucrar a muchas partes interesadas en lo que respecta a lo que es la gestión propia del sistema. Es muy útil porque genera avisos, envía notificaciones y demás. Aquí vamos a tener una ficha del expediente en donde tenemos la primera etapa con su información, el sistema de gestión, que o lo mejor, en este caso, el numeral que hemos seleccionado, la información con las partes interesadas que hemos identificado. Allí puse solamente una, pero esto puede ser mucho más grande, ¿cierto? Luego vamos a tener la siguiente etapa, que es la evaluación de las partes interesadas. Si recordamos, si vamos a nuestro Excel, o mejor dicho, a nuestra presentación, ya llevamos esta parte. Ahora dice, evalúe su nivel de influencia o impacto. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer en Kantan Software? Aquí, entonces, tenemos una fecha de evaluación, ¿cierto? Y esa fecha de evaluación, en este caso, pues, procedo a definir quiénes han participado en esta evaluación. Allí el poder trabajar de la mano con diferentes expertos, ¿cierto? Profesionales que nos puedan apoyar en esta valoración. Luego vamos a evaluar. Al momento de evaluar, pues yo voy a tener, el sistema ya me dice por cada uno de los diferentes tipos de partes interesadas, entonces me lo lista y me dice, oye, para los accionistas y socios, ¿y qué nivel de influencia puede llegar a tener? Entonces, allí nos podríamos hacer las preguntas que vimos hace un momento, ¿cierto? ¿Los socios pueden tener o influir en la toma de decisiones? ¿Ustedes qué opinan? Por supuesto. Entonces, yo lo calificaría alto. Su nivel de interés, ¿cierto? A los resultados que se generen o a cualquier actividad que se desarrolle dentro de la compañía, ¿es alto o bajo? Es alto. En este sentido, si tenemos un nivel de influencia alto y un nivel de interés alto, pues la alineación entre la necesidad y la expectativa será alta. La comunidad, su nivel de influencia sobre la toma de decisiones, pues inicialmente uno podría decir que es bajo, ¿cierto? Su nivel de interés, dependiendo del contexto en el que ustedes se encuentren. Digamos que aquí podemos hablar o tipificar un caso hablando de una empresa de perforación o de temas del petróleo que están en campo, que normalmente tienen mucha interacción con la comunidad. El interés de la comunidad sobre las actividades que se haga sí es alto. Allí es alto. Pero si yo le pregunto a, en este caso, le voy a preguntar a Germán Ramírez,
que es un participante. Germán está y Germán tiene, estoy inventando Germán, su empresa está en la ciudad y es una oficina y demás. Para Germán, el nivel de interés de la comunidad, pues realmente iba a ser mínimo porque están en la ciudad. Bueno, sí, aquí está un edificio y demás, pero si no se mete conmigo, yo no tengo problemas, perfecto. Entonces, mire que dependiendo del contexto, y esto hago mucha referencia, pues así mismo va a ser la evaluación. O sea, no, esto no es una camisa de fuerza. Esto depende de cada organización. En este caso, yo voy a decir que es baja. Entonces, la alineación sería, en este caso, baja, ¿sí? Porque estamos bajo. Pero ojo, si tenemos una comunidad que sí nos mueve masas, entonces eso cambia, ¿vale? Clientes, su nivel de influencia, ¿qué pasa si no nos compran? ¿Nos llevan a tomar decisiones? Claro que sí. Su nivel de interés, alto. Esto puede ser una constante. Y su alineación, alto, ¿cierto? Ahora, esto puede llegar a cambiar, ¿sí? También, por lo menos el nivel de interés en todos los escenarios puede que sí cambie un poco. Entidades gubernamentales del Estado, nivel de influencia, bajo o alto. ¿Ustedes qué opinan? Depende, ¿no? Depende. En este caso, por ejemplo, vamos a decir que el nivel de influencia es alto, ¿sí? Si mi sector es muy regulado, por ejemplo, yo vendo productos farmacéuticos, es un sector bastante regulado. Es un sector donde el nivel de influencia, porque es más, sale legislación en donde me dice el precio que tienes que poner es este. Entonces yo no tengo cómo decir no, es que tengo que hacerlo. Nivel de interés puede ser bajo, en este caso, no le interesa, simplemente cúmpleme. ¿Sí? ¿Cómo le va a la empresa? ¿Sí? Alineación, en este caso, puede ser baja. Proveedores, nivel de influencia, depende también. Ejemplo, yo tengo el 80% de mi materia prima concentrada en un solo proveedor. Primero que es un riesgo grandísimo. Y ahí sí, ese nivel de influencia en los precios por ese proveedor, ¿ustedes qué opinan? Altísimo, porque me va a llevar a que lo que él me diga es lo que yo tengo que hacer. Porque si me suben los precios, yo voy a tener que comenzar a ver cómo ajusto mi producción. Pero si tengo muchos proveedores, pues su nivel de influencia va a ser bajo. Entonces, mire cómo cambia. Nivel de interés, en este caso, del proveedor. Si ahí se cambia un poco el escenario. Si este proveedor es una multinacional y nosotros somos un puntico, ¿sí? Pues puede que realmente para ese proveedor nosotros no somos mayor cosa, por tanto su interés, si me compra o no me compra, otro me comprará. Pero resulta y acontece que sí que tenemos un proveedor que es un proveedor quizás más cercano, al cual en este caso le estamos comprando frecuentemente y él quizás sus clientes realmente no son muchos, nosotros somos de los que más le aportamos, entonces su nivel de interés sí puede llegar a ser alto, ¿cierto? Y ahí entra a jugar otro elemento que hablamos de las 5 fuerzas de Porter. Mire cómo todo se comienza a alinear en donde nosotros tenemos poder, ¿cierto? Poder de negociación, ¿sí? Si su nivel de interés es alto, mi poder de negociación es alto, pero si su poder o si su interés es bajo, ¿cierto? Quizás mi poder de negociación puede que no sea mucho porque ese proveedor no, yo no soy significativo.
alineación entre la necesidad y la expectativa, en este caso, por ejemplo, bajo. Y al tener todo esto, pues yo le puedo dar en aceptar, ¿cierto? Luego en aceptar. Y el sistema me va a hacer una marcación en donde yo voy a tener, en este caso, aquellas partes interesadas en donde más debo centrarme o debo mantener, en este caso, o interactuar, mantener informados, interactuar con ellos o hacer un monitoreo constante de esa parte interesada. En este caso, por ejemplo, los accionistas, en este caso, por ejemplo, los clientes, ¿cierto? Pero particularmente, por ejemplo, las entidades, ¿cierto? O los proveedores o la comunidad, los puedo mantener informados de lo que yo haga y demás, pero con eso va a ser suficiente. Entonces, mire este escenario, cómo lo podemos, en este caso, interpretar de una manera muy visual. Y esto nos va a llevar a la tercera parte de nuestro Excel, o nuestra presentación. ¿Recuerdan? Esta partecita, que es plan de acción, que finalmente es donde comenzamos a conectar toda esta parte de análisis del contexto con lo que es la operación. Entonces, le damos acá, en el lapicito, ¿cierto? Vamos aquí a decir cuándo puede ser la próxima fecha de evaluación. Digamos que va a ser el próximo año, para esta misma fecha. Y le damos en la opción completa. Al hacerlo, nos despliega una nueva fase en donde en esta fase lo que vamos a tratar son aspectos relacionados con planes de acción. ¿Qué es planes de acción? Pues yo puedo ir definiendo, en este caso, las diferentes actividades o tareas que puedo ir definiendo a partir de esta identificación y valoración de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Entonces vamos a añadir la tarea, ¿cierto? En añadir la tarea, pues vamos a tener esta parte en donde puedo poner la actividad, puedo poner una fecha prevista, una fecha límite de ejecución, puedo definir si esta actividad es periódica o no y definir un responsable. Entonces vamos a decir, en este caso vamos a venirnos a nuestro ejemplo que tenemos preparado para el día de hoy. Realizar las encuestas de satisfacción para mejorar los procesos a partir de los resultados. Entonces, básicamente, realizar las encuestas de satisfacción. ¿Qué periodicidad o cada cuánto lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer semestral, yo no lo voy a hacer anual. Entonces, yo le puedo decir al sistema, oye, ok, entonces le voy a decir el día de mañana, por ejemplo, fecha fin de esas encuestas, digamos el 3, y aquí le puedo decir al sistema, dámelos con la periodicidad que yo necesito. Y los puedo crear a un solo clic. En este caso, por ejemplo, semestral. Si yo le digo semestral, él me dice, ¿cuántas repeticiones necesito? Pues dame 4 repeticiones. O sea, me va a crear la planificación de 4 semestres y lo voy a hacer una vez. ¿Quién es el responsable? En este caso, por ejemplo, Juan Pablo. Vamos a decir que es Juan Pablo. Puedo poner más de un responsable. Al hacerlo de esta manera, pues el sistema lo que va a hacer es planificar esas encuestas. Mira, me creó ya la del 3008, que me creó ya la del 609 del 2024, ¿cierto? La puse mensual, perdón, que la puse mensual. Y en este caso me la generó, me equivoqué, la quería poner semestral. Entonces, al hacerlo de esta manera, lo importante es que aquí me las ha creado. Ahora, tenemos otras actividades y por acá, como observamos, me ha notificado, mira. La herramienta notifica a los responsables y me llegan tantos correos. Mira, plan de acción, partes interesadas, realizar encuesta de satisfacción. Aquí ya el sistema me está notificando y me está diciendo, en este caso, pues las diferentes actividades y me está diciendo que eso hace parte de un análisis de partes interesadas, me dice cuáles son las partes interesadas, ¿cierto? Me dice a su vez también
los resultados de la evaluación y me dice que pues están estas actividades, que yo soy el responsable, la fecha planificada, la fecha límite y que se encuentran en estado pendiente. Entonces, importante también estos utilitarios que nos permiten estar, digamos que, notificados. También se pueden o se generan alertas o avisos como recordatorios a que se está venciendo la tarea. Eso también es importante que usted lo sepa. Por ejemplo, aquí implementar formación continua. En este caso vamos a hacer otra tareita. Aquí la vamos a plantear. Entonces, una fecha límite, vamos a ponerle también para el 31. Esta no la vamos a hacer periódica. Esta va a ser, por ejemplo, Natalia, la responsable, ¿cierto? Y le vamos a dar a aceptar. Entonces, aquí nos va creando la tarea. Ahora, una vez se tenga esa tarea, ¿cierto? Digamos, se cuente con esa tarea, pues yo voy a poder ingresar. En este caso, vamos a ponernos una tarea para el admin, que es este usuario que yo estoy teniendo acá. Vamos a poner otra tareita, digamos esta. Crear una agenda de colaboración. Entonces, vamos a crear otra tarea. Digamos que esta sea para hoy, ¿cierto? Aquí el responsable es quien estoy dentro de la plataforma. Y existen otro tipo de herramientas que la plataforma nos provee. Y es la posibilidad de consultar, en este caso, nuestra agenda de actividades, ¿cierto? O las tareas que tenemos pendientes por tratar. Aquí nosotros podemos venir y consultar dentro de nuestra agenda de actividades. Y observen que para el día de hoy tengo 2 tareas. Y una de ellas me dice que está asociada con las partes interesadas y es la tarea que acabo de tratar. O sea, adicional a que me notifica desde mi control de agenda de actividades, pues yo tengo este cuadro de mando para ir controlando todo lo que tengo pendiente. De tal manera de que pues yo puedo venir desde acá y decirle, oye, quiero cambiar el estado de la tarea. Y yo, porque yo ya la hice, entonces ejecutada, por ejemplo, y puedo subir o adjuntar un soporte o una evidencia, ¿cierto? Vamos a venir acá, vamos a subir un documento, PDF, por ejemplo, y yo le puedo cambiar el estado. En este caso, le vamos a decir que vamos a cambiar el estado cerrado. Si yo lo hago de esta manera, vamos a observar lo siguiente, que ya automáticamente me cambió el estado. Ahora, yo también podría tener un tablero de control con todas las actividades que tengo a nivel compañía. Entonces, ¿cuántas actividades tengo fuera de plazo? ¿Cuántas tengo para hoy? ¿Cuántas tengo próximas? Actividades por tipo. En este caso existen de análisis del contexto, ¿cierto? Por porcentaje, mire, planes de tratamiento de riesgos. Entonces, él me va mostrando y de manera dinámica yo puedo ir acotando o manejando este tipo de gráficas. O si yo quiero entrar, fuera de plazo, tengo, en este caso dice, con más de 7 días, el 33%. Pues yo puedo ir acotando o moviendo, en este caso, la gráfica. Esto es importante para poder tener el control, ¿no? Ese control que pues es importante siempre tenerlo. Ahora bien, si yo vengo desde las partes interesadas y actualizo, pues vamos a ver que si vengo acá, ya me aparece la actividad cerrada. Ahora bien, ustedes dicen, yo quiero exportar todo este expediente con la información. Perfecto. Yo le puedo dar imprimir y lo puedo exportar, por ejemplo, en un HTML, en la orientación que yo quiera, y le doy en la opción aceptar. Y aquí ya vamos a tener nuestro HTML muy bonito con todo el ejercicio que hemos realizado. Ahora, ¿qué más podemos lograr? Si ustedes quieren saber, perfecto, entonces quiero saber qué actividades tengo pendientes, qué actividades tengo ya cerradas. Pues puedo venir aquí en la sección de tareas y digo, tipo de tarea, parte interesada y quiero ver todo lo que tengo pendiente. Desde aquí también lo puedo ver.
Ah, es que el gerente requiere que le genere un informe ya de lo que tenemos pendiente. Perfecto, venimos acá y le decimos exportar. ¿En qué formato lo quiere, señor gerente? Ah, lo quiero en un Excel. Perfecto. Entonces, aquí lo exportamos y ya lo tenemos. Y ya nos va a abrir el archivo Excel con esta información. Entonces, aquí ya tenemos, mire, sí, señor, estas son las actividades que están planteadas, este es el responsable, fecha límite prevista y, por supuesto, están en estado pendiente. Muy bien. Ahora, queremos saber, en este caso, de esas, cuáles están en plazo, cuáles están fuera de plazo. Pues para eso tenemos interfaz gráfica como la que tenemos acá y nos dice que están pendientes, están, digamos que programadas, pero están todavía lejos de cumplirse. Esta, por ejemplo, de este registro me dice que hay una que está vencida, una que está programada, está pendiente, y hay otra acá que está en plazo. Quiere decir que está entre la fecha prevista y la fecha límite de ejecución. Interesante todas estas funcionalidades, pero hoy quiero cerrar el workshop con algo supremamente interesante que el Grupo SEG Innova ha querido preparar para ustedes, para aquellos clientes del plan M y el plan L. Y es la posibilidad de incorporar un Business Intelligence. Ese Business Intelligence va a estar incorporado directamente en la herramienta. Entonces, yo simplemente lo busco allí y al dar Enter, pues me va a llevar a esta interfaz que ustedes tienen acá y aquí va a generar una serie de hojas con información relevante de cada uno de los módulos de la plataforma. Digamos que el día de hoy les voy a enseñar a modo de ejemplo, porque ya Joana me tiene que estar mirando con el reloj, que no me quiero pasar, pero pues entiendan que todo esto les va a aportar mucho para la toma de decisiones en su compañía y no solamente los va a orientar, en este caso como lo hicimos con las partes interesadas, sino que los va a llevar a sacar el mayor partido de su sistema de gestión y por supuesto de la información que allí registra. Aquí tenemos unas hojas a modo de esta demo en donde tenemos módulos como gestión de auditorías, hallazgos, gestión de riesgo, en donde yo puedo incorporar de manera dinámica todos los resultados que voy obteniendo de la plataforma y los voy viendo de una manera gráfica y me va a permitir tomar decisiones. Ejemplo acá, entonces yo pudiese filtrar, esto es de gestión de auditorías, yo tengo un programa de auditorías en donde yo puedo decir aquí, oye, ¿cuántas auditorías o cuántos programas tengo abiertos, cuántos tengo cerrados, el total de programas, distribución por porcentaje de programas? En este caso, de esos programas, ¿cuántos planes de auditoría tengo vinculados? Recordemos que un programa puede tener uno o más planes de auditoría. En este caso yo tengo uno cerrado, tengo 3 abiertos para un total de 4 planes. Puedo ver la ejecución, o mejor, por mes, en este caso, el estado de los planes. Aquí, digamos, para el mes de abril, digo, tengo 2 planes de auditoría que se encuentran en estado pendiente y uno que se encuentra en estado completado. Ah, bueno, quiero centrarme en lo que está pendiente. Simplemente doy clic y él me dice, oye, pendiente, tienes este que está en el mes de agosto, ¿cierto? Digamos acá, lo voy a cerrar. Está pendiente, pero no se ha ejecutado, no tiene hallazgos. Perfecto. Ahora bien, pero yo quiero, en este caso, ver lo que sí ya se haya ejecutado, a ver qué hallazgos me ha generado. Entonces, vengo acá, doy nuevamente clic. En este caso, tengo completado, me dice que tengo un hallazgo generado, ese hallazgo está en estado abierto. Me dice aquí que si quiero consulte el programa de auditorías vinculado con ese hallazgo. Ah, por supuesto, entonces simplemente doy clic acá, no me tengo que ir para ningún lado y me va a abrir el programa, que es lo que está haciendo en este momento. Entonces, todo esto, pues, ¿para qué nos va a servir? Para ser más eficiente. Nos apoyamos en temas de inteligencia artificial, nos apoyamos en temas de analítica de datos para poderles brindar a ustedes
lo que necesitan para administrar su sistema de gestión. Aquí tengo el programa. Ahora, quiero seguir navegando. Quiero ver el plan de auditoría. Mira, el plan asociado a ese hallazgo. Aquí tengo el plan. Perfecto, dice que está ejecutado. Ahora, voy a subir un poco y me voy a ir a mi derecha. Voy a navegar y sigo con el mismo filtro. Entonces me dice, voy a hacer zoom sobre los hallazgos. Entonces, ¿cuántos hallazgos tengo cerrados? 0. ¿Cuántos tengo abiertos? 1. ¿Cuántos son los días promedio hasta el cierre de los hallazgos? Ojo con esto. Dato clave para tomar una decisión. Uy, nos estamos demorando 27 días para el cierre. Nos estamos demorando 300 días. Nos estamos demorando 80 días. ¿Sí? Entonces, importante. De esas, ¿cuántas acciones están cerradas? Tareas. ¿Cierto? En este caso, un total de acción, que corresponde al 100% en estado cerrado. Una gráfica de tendencia, por ejemplo, por hallazgos por año, hallazgos por mes. Aquí tengo solamente uno, pero si ustedes tienen, acá pueden ver una tendencia, cuál ha sido el mes en donde más hallazgos han tenido. Por tipo, aquí voy a quitar un poco el filtro para que ustedes vean un poco más interesante. Aquí tengo, por ejemplo, los hallazgos por mes. Aquí, por origen, por auditoría interna, auditoría externa, indicadores. Por auditoría, si quiero filtrar un poco. Todas las gráficas son completamente dinámicas, o sea, todo se acota dependiendo a lo que ustedes seleccionen, de la parte de auditorías y hallazgos. Quiero ver, en este caso, por ejemplo, este plan de acción que ya fue cerrado. Perfecto. Entonces, entro allí. Entonces, una vez entro allí, ya me va a abrir. Este fue, nos dicen que se actualizó el procedimiento, Por ejemplo, este procedimiento dice que está en esta ruta de Cantan Software. Pues yo puedo venir acá. Copio. Pego. Y ya estoy. Ok, copio mal la ruta. Dentro de la ruta. Se copió mal la ruta. Ok, es porque va hasta acá. Vamos a copiarla bien para que me lleve de manera correcta. Perfecto. Entonces, aquí ya, me está llevando a la ruta. Lo que quiero ver en este caso, pues es el documento, el soporte de la acción. Pues lo tengo acá y lo puedo visualizar. Entonces, en otros workshops los invito, vamos a explorar ya otras aplicaciones, otros temas de analítica que vamos a poder tener allí disponibles, pero el día de hoy, digamos que a modo de ejemplo, les he mostrado esta parte de lo que es hallazgos y toda la parte de auditorías en función de una analítica en lo que es un Business Intelligence y pues ustedes van a tener todo esto disponible para sacarle el mayor partido a su sistema de gestión.